El Papa Francisco ha muerto. Bienvenidos al episodio... Momento. ¿Qué? No lo digas riéndote, estás Bueno, riendo. No, tienes no, que no, decirlo no. con tristeza. El Papa Francisco ha muerto. Bienvenidos al episodio número 20 de Architect Stuff Podcast. Cónclave. Bueno, fíjense, tenemos una seguidilla de episodios que se han convertido en episodios religiosos. O sea, el último episodio que grabamos, el episodio 19, fue acerca de la Semana Santa. Terminó la Semana Santa, termina el domingo de Resurrección y el lunes muere el Papa Francisco, o mejor dicho, Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, que era el nombre humano del fallecido Papa. Bueno, yo creo que antes tenemos como un esquema, porque ahorita vamos a pasar a hablar de lo que todo el mundo va a estar pendiente en los próximos días, que es el cónclave. Pero primero yo quisiera dar mi opinión o qué me parecía a mí Francisco, y después tú me dices qué te pareció a ti. Aquí tenemos a Claudia Ravelo también, que está como siempre aquí acompañándome. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, fíjense, a mí Francisco, de los papas que he conocido, porque curiosamente he tenido la posibilidad, gracias a que, eh, ¿cómo es que se llama el otro? Benedicto renunció, hemos conocido 3 papas. En mi corta vida he conocido 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Lo cual me da como cierta posibilidad para ver. Te digo algo, que te tengo una observación. Has conocido más papas que presidentes. Sí, ¿Sí sabes a qué me refiero? sí, sí. Wow. Bueno, sí, Sí, sí. absolutamente. Casi que la misma cantidad de papas que presidentes, en verdad. Bueno, Porque yo nací y estaba el Gocho, ¿vale? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez, después ¿La vino... primera o la segunda? No. Sí, no, la segunda. Ah, Y después vino Caldera, o una pequeña cosa ahí que hizo Ramos J. Velázquez, después Caldera, y después, bueno, pero bueno, no nos desviamos. chavismo. Sí. Ajá. No he conocido más o menos lo mismo, pero ¿qué me parece a mí el Papa Francisco? Bueno, mira, dentro de lo que son los papas, coño, era un papa latinoamericano, argentino. Hay gente que de repente eso no le gustaba tanto. Yo en particular tengo mucha afinidad con los argentinos, siempre me han caído muy bien. Tengo un cuñado argentino, mi hermana emigró a Argentina, se casó con un argentino. A mí los argentinos en general, no sé Nos si encantan, nos me encantan. Aplauso encantan. para los argentinos. Aplauso para los argentinos, me encantan los argentinos. Me encanta el acento, me encanta. Además, oye, el que no le gusten, fíjense, son uno de los pueblos que mejor ha recibido a los venezolanos durante el proceso de migración. Aplauso. Eso no se lo puede quitar. Y el Papa Francisco era argentino, argentino como Messi, argentino como mi cuñado. De los pocos papas latinoamericanos, además. O sea, El único papa, no de los pocos, el único hasta ahora, papa latinoamericano. Muy cercano a lo que para mí es más la idea cristiana de las cosas. O sea, ¿qué me gustaba de Francisco? Coño, un tipo un poco más humilde y que rompió un poco con la ostentosidad de la iglesia. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. O sea, coño, bueno, dejó los zapaticos rojitos, lujosos de papa para seguir utilizando sus zapatos viejos, no agarró la cruz de oro del Papa y siguió con su cruz de obispo. Un tipo como más cercano a las personas, más de un saludo de mano, no tanto de que se le besara el anillo. Y ese tipo de cosas a mí me parece que están un poco más en sintonía con lo que es ser cristiano, o sea, con lo que es predicar la doctrina de Jesús. Incluso la elección del nombre, ¿verdad? O
sea, primer papa que se llama Francisco, por eso es que Francisco primero. Pero Sí. además, inspirado como en San Francisco de Asís, un tipo... Bueno, un jesuita. Francisco era jesuita, ¿ok? Y bueno, desde ese punto de vista, a mí me gustó lo que hizo. Hay gente Nos que gustan los jesuitas en general, ¿verdad? sí, bueno, son Sí, sí, chéveres, pero a mí me gustó el trabajo que hizo. Es un papa, por ser como era, también controversial. claro. Ok, y otra cosa que es que creo que llega en un momento clave a la iglesia, porque Benedicto la había medio cagado. Sin embargo, yo rescato algo de ¿Por qué lo dices? Benedicto. ¿Por qué dices lo de Benedicto? Bueno, porque Benedicto estaba metido en un Ah, ya peo. hay que renunciar, pero ajá. Estaba metido en un peo porque se había hecho la vista gorda con respecto a unos padres, unos curas que habían abusado de menores. Mm. Y eso había puesto a la iglesia en una situación muy turbulenta. ¿Qué me parece bueno de Benedicto? Que dijo, tengo que renunciar Sí, sí. para salvar este peo y el que tiene que venir es este carajo que se llama Francisco. O se va a llamar Francisco, que es Tipo Bill Jorge Clinton Mario cuando lo Bergoglio. de, tipo, lo que pasó con Bill Clinton cuando se le descubrió lo de Mónica Lewinsky, vaina. ¿Te acuerdas? Que el carajo al No, muy principio diferente a no lo eso. admitía y vaina, y después No, cuando se cayó con los kilos dijo, bueno, está diferente a bien. eso porque estaríamos diciendo que Benedicto cometió esos crímenes No, y no, 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 pero no. él realmente el problema fue que se hizo y tuvo me parece que una visión adecuada de decir, yo no puedo seguir aquí, no merezco seguir aquí y decide en un movimiento político estratégico que me parece adecuado que el que tiene que venir es un tipo como como Jorge Mario Bergoglio. Pero ¿y se conocían acaso? O sea, ¿cómo sabía que era Claro, como él? ellos, claro, porque ¿qué pasa? Los papas, o sea, Los cardenales. los cardenales van ocupando cargos en la iglesia. La iglesia es como un país y que tiene ministerios y que tiene empresas y que tiene cosas. Y digamos, ¿cómo se dice? Los cardenales más resaltantes van ocupando diferentes cargos allí. Francisco ocupó varios y era conocido como un tipo cercano al pueblo, muy humilde, tal, no sé qué. Y entonces este carajo dice, bueno, yo necesito como que la iglesia dé un giro, ¿verdad? Importante y el tipo que se puede encargar de esto es Jorge Mario Bergoglio. Claro, pero a ti te quedó claro en la película de Los dos papas por qué si Francisco lo que iba era renunciar, Benedicto. perdón, no, 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 pero Bergoglio venía a ponerle la renuncia. Él se quería como que salir del peo, ¿sabes? Como político de la iglesia y tal. Y este Ratzinger lo que le dice, Benedicto, le dice, no, no, es que yo voy a renunciar, tú no puedes renunciar porque yo voy a renunciar, tú tienes que quedarte aquí porque yo, y como que Bueno, y ahí, tremendo peo, ¿no? ¿qué pasa ahí? Que no hay mejor rey El que no quiere serlo, que el que sí. no quiere serlo. Total. Ahí hay una gran Como el Señor de los Anillos, ¿no? característica en, claro, o sea, porque el rey que no quiere ser rey siempre termina siendo el mejor rey y lo mismo sucede con el papa. Y Francisco o Bergoglio no quería ser papa. De hecho, iba a renunciar a su cargo en la iglesia y termina siendo el que se encarga. Yo creo que Francisco tuvo un papel muy importante en la evangelización y la conexión con una nueva generación y con mayor cantidad de personas. Y quizás por eso hubo tanta como beatificación Demasiado. en su periodo como papa. De hecho, creo que es el Récord papa Guinness. Ujú. que más ha beatificado en la historia Sí, de los papas. absolutamente. De hecho, dicen que todo cardenal que entra al cónclave queriendo ser papa, sale cardenal, no sale papa. Es O sea que que el mejor papa es es el el que que no no quiere quiere ser. serlo. Sí. O sea, y ahí está, o sea, Aragorn no quería ser el rey de Gondor, Era como el camino a eso. pero terminó siendo el mejor rey que pudo haber tenido Gondor. Entonces, yo creo que a mí, haciendo un balance general, hay mucha gente que va a hablar del tema de la política, que si el tipo era un poquito de izquierda, que si no sé qué, lo que pasó durante la dictadura em, Sí, en en Argentina. Argentina, o sea, lo que sucede con los papas, y yo creo que hay que tenerlo claro también, es que los papas son seres humanos. Y No tienen son pasado. dioses, no Tienen son pasado. dioses y están llenos de imperfecciones. Sí. ¿Ok? Y
Y bueno, eso yo creo que es algo importante y que creo que él lo llevó de buena manera y que se sentía en su papado esa imperfección, Y la humildad ante todo. esa humildad. De hecho, hay unas frases que yo le agarré a Francisco por ahí que me parecían chéveres, A ver. que un periodista un día le dice, oye, mira, que una mujer de Argentina fue al Vaticano y le llevó a Francisco unos sándwiches, unos choripanes ¿Qué? durante la Semana Santa. Y Coño. entonces el periodista le dijo, ¿usted se lo comió? Y entonces él le dice, sí, me comí uno. Y él le dijo, pero ¿y eso no es pecado? Y le dice, ¿dónde está la iglesia de los no pecadores? Aquí todos los que estamos somos pecadores. O sea, reconocía, El que esté libre de pecado que lance la claro, primera piedra. Pues. reconocía que todos los seres humanos son pecadores. Como se le dice no a un Y choripán. que no existen, o sea, como que el cura que no peca o que no es pecador, no existe. Entonces, creo que antes, esto es una recomendación que le vamos a dar y Claudio y yo estamos completamente de acuerdo, antes de ver Cónclave, que se está convirtiendo en la película El más exitazo, pues. postaquillera de la historia, Sí. hay que ver The Two Popes. Me parece 1000 veces mejor los No, dos papas. pero y cronológicamente es así. Sí. Ustedes ven los dos papas con unas actuaciones extraordinarias de Anthony Hopkins y este otro señor, Claudio, que sabes quién es. Ya. ¿Tú te acuerdas de Games of Thrones? El tipo que es el cura, Sí, que sí, sí. dirige como una secta dentro de King's Landing Ujú, en Game of Thrones. ujú. Bueno, él es el actor, Jonathan Price se llama. Jonathan Price. Y Anthony Hopkins, Y obviamente. Anthony Hopkins, es el una actor mío. extraordinaria película Demasiado que bueno. es perfecta para verlo y luego saltar Sí, a Cónclave. sí, sí. Cónclave no me parece una mala película, me parece muy buena película, pero la pongo por debajo de también. Two Popes Uf. porque está chévere, pero oye, Two Popes tiene unos diálogos y tiene unas actuaciones y, ojo, no es que hay malos actores en Cónclave, o sea, el protagonista es Ralph Fiennes, que no hace nada malo y que es un genio, ¿no? O sea, no hay nada de qué renegar de esa película. A mí lo que me gusta de Los dos papas es que es una historia basada como en hechos reales y para mí Cónclave es como una ficción. O sea, es algo totalmente, Sí, para mí es sí. ficcional, absolutamente Es ficcional. ficcional, pero lo interesante de la película es que te deja ver un poco, puertas adentro, el proceso del cónclave. Sí. ¿Qué es? ¿A dónde vamos a caer ahorita? ¿Qué es el cónclave? ¿Cómo funciona el cónclave? Bueno, fíjense, básicamente, en el momento que muere un papa, comienza a rodar las ruedas del cónclave, ¿ok? Básicamente se empieza a organizar, pero no se activa hasta que no termina el funeral del papa que ha muerto. Y eso hay que decírselo a la gente también. A mí lo que una de las cosas que me molesta es que, oye, el papá no tenía ni 2 horas de muerte y ya todo el mundo hablando de los candidatos, que no sé qué. Bueno, ya va, estamos de luto, velorio, o sea, momento. Bueno, pero O sea, es que no, es no, no, así. no. Es Cayendo así, y corriendo, que es la gente quiere su papa nuevo. Bueno, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. su papa nuevo. Entonces viene el cónclave. ¿Qué pasa allí? Justo después del funeral, para cuando salga este podcast, ya habrá terminado el funeral Los del días de Papa luto. Francisco y se habrá activado el cónclave. El domingo se activa el cónclave porque justo después de que termine el funeral, el domingo a las 10 de la mañana, no, mentira, el funeral termina el sábado, el domingo a las 10 de la mañana es el proceso donde van a enterrar a Francisco, al Papa Francisco, y el lunes se activaría el cónclave. Permíteme, Es decir, si están viendo esto hoy, mañana. ¿qué? Bueno, pero yo no estoy tan seguro, ¿viste? Mucha gente habla de que el conclave va a ser en mayo, entre el 5 y el 10 de mayo. Ah, ¿no No crees sé que se por qué. active No, no creo que se active directamente? tan rápido, no. Bueno, O sea, creo que, coño, pero tienen que dejar. lo que dice la regla Ajá. es que puede suceder así. Es Sí, sí, decir, podría. justo en lo que se entierren al Papa, se activa el cónclave. Sí. Supongamos que no sucede así, o sea, que no sucede en abril, sino que sucede en mayo. Ahora, ¿qué pasa después de que se activa, comienza a funcionar el cónclave? Bueno, básicamente lo que ocurre es que todos los obispos, todos los cardenales, mejor dicho, se encierran, por decirlo de alguna forma, en el Vaticano
y comienzan a llevar a cabo una serie de votaciones que ocurren en la Capilla Sixtina, famosa por estar pintada por Miguel Ángel, en la cual ellos pueden realizar hasta 4 votaciones diarias, 2 en la mañana, 2 en la tarde. ¿Quién se convierte en papa? ¿Verdad? ¿Quién se convierte en papa? La persona que llegue a acumular la mayoría de 2/3. 2/3. En Si principio. obtienes en más de principio. 2/3, te conviertes en papa. Ahora, ¿cuánto puede durar el cónclave? Bueno, Claudia tiene la información de que el más corto fue en un día. Un día. Y el más largo, Como 50 días. como 50 días, Una locura. unos cuantos meses. Y ya ahí tuvieron que optar por De mayoría hecho, simple. Pues. ese que era muy largo, que duró varios meses, o sea, Pero fue creo como en que 1800. sí, ¿no? O sea, fue el que instauró la idea del cónclave, que significa con llave o bajo llave. Y es básicamente este concepto en el que se encierran ahí y no salen hasta que me entreguen otro papa. Y entonces, claro, al tener a las personas encerradas, ojo, están encerrados los cardenales allí y no, todo el no mundo. tienen ningún tipo de interacción con el mundo exterior. Aislamiento absoluto. No hay teléfono, no hay nada. Hasta Pero- que salgan de allí con un papa. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que, ¿por qué el tema de tanto aislamiento? O sea, no quieren que los contaminen, o sea, a nivel de Sí, bueno, información, sí, yo o creo sea, que es una manera de que... o sea, porque ¿qué? Te van a pasar datos, mira, no votes por Supi, no sé qué, porque Sí, sí, carajo andan algo raro, o sea, algo así. exacto. Entonces, ¿Tú crees que está se una... presta para eso? Sí, bueno, pero esa es la razón por la cual, ojo, estas reglas se crearon cuando no existía nada similar ni siquiera a un teléfono. No Sí. te hablo de celulares, Como te que hablo no, de teléfono. no me envíes una paloma mensajera porque no quiero Exacto. saber. O sea, encerrados ahí sin ningún tipo de... más que ellos mismos, ¿no? Pero ¿sabes qué me pareció un dato curioso? Que entre los requisitos para ser papa había algo así como que ser hombre, tener menos de 80 años y haber estado bautizado. Ni siquiera, o sea, tú podrías ser papa. Sí, claro. O sea, tú definitivamente, si Sí, claro. quisieras, pudiese ser, te podría lanzar, pues. Todos han sido cardenales, pero realmente Yo el sería un requisito, papa muy controversial. ¿cómo te llamarías? A ver, ¿qué nombre elegirías? Llamando primero, desde luego. Ay, eso Desde ya, luego. mira, no te lo van a permitir porque eso no es un nombre católico. ¿Viste? Pero es que yo sería un reformista. Ay, Dios. Sí, pero bueno. Además que no sería célibe tampoco. ¿Cómo? Estaría revolucionando la iglesia. Pues, tú estás llegando, o sea, ya estás mediante como para la iglesia. Para popular la Serías iglesia. protestante. Estaríamos ganando seguidores. Sí, no. Para Una empezar, locura. tendrías un podcast, seguramente. Por supuesto. Pero en vez de una gorra usarías el sombrero este. El Papa Podcast. ¿Viste lo del el batimóvil? Sí, bueno, Al- siempre es divertido. Pero Bueno, definitivamente y, tendrías y un Francisco ha realmente como cambiado muchas cosas o cambió muchas cosas, incluyendo ser el único papa que antes de morir dio un paseo en un batimóvil. Sí. O sea, realmente revolucionario. Fíjate, entonces tenemos más o menos planteado este proceso. Estamos en Ya saben, aislamiento. se hacen las votaciones. Si las votaciones no son concluyentes, es decir, nadie obtiene más de los 2/3, los votos se queman y, bueno, el humo que... Por cierto, que esa chimenea por donde sale el humo no siempre está ahí. No, Ellos la instalan claro. para el evento. Por eso es que tiene que haber un tiempito entre el funeral Sí. y el... Cada vez que hace una votación, no se llega a un consenso, sale humo negro. Y cuando la votación llega a un consenso, es decir, alguien obtiene más de los 2/3, pues aparece humo blanco. Todo esto se logra con productos químicos, obviamente. No sé cómo coño hacían en la antigüedad. O sea, no sé, había alguna cosa quemaban para que saliera blanca o negra. Y en ese momento donde hay una victoria de un papa, lo primero que se le hace al papa es preguntarle cómo quiere ser llamado y se le pregunta en latín. Se le pregunta en latín cómo quiere ser llamado y el papa es quien elige su nombre, cosa que originalmente no era así. Los papas llevaban el nombre que portaban, pero con el tiempo los papas comenzaron a elegir nombres, sobre todo de papas que los precedieron o que eran relativamente importantes.
podría pasar que este papa se llame Francisco II, por ejemplo. Podría ocurrir. Entonces, ya que sabemos cómo es el proceso de cónclave, ¿quiénes son los candidatos que nosotros consideramos pueden ser o resultar ganadores de la elección y convertirse en el próximo papa? De pronto me siento en un concurso de belleza. Bueno, esto es un concurso de papado. Así Ok, que, top 3. ¿cuál es el primero que tenemos en la lista? Ok, tenemos a Matteo Zuppi. Matteo Zuppi, para mí Matteo Zuppi es uno de los más fuertes. Primero, creo que puede ser la continuación de un trabajo que venía haciendo Francisco. Y adicionalmente es italiano. Ujú. Y bueno, todo el mundo sabe que a los italianos les gustan los papas Le italianos gusta y todo que italiano. el Vaticano queda en Italia y que bueno, ustedes saben cómo. Y habla italiano, aparte Bueno, o sea, hay una cosa fuerte ahí con los italianos, ¿no? Este es un papa también muy diplomático. Ha llevado a cabo tareas diplomáticas en el pasado. También es un papa bastante cercano a la gente y que podría continuar un poco con esta el legado. tarea Sí. que inició Francisco. Ahora, es muy importante mencionar que para mí, en esta elección de un papa, la iglesia está por tomar una decisión entre dos caminos. Seguir por el camino quizás reformista y que inició Francisco, que inició el Papa Francisco, que puede ser conveniente para la iglesia para reconectar con una nueva generación que podría pasar a ser seguidora de la iglesia católica, o tomar el otro camino que yo creo que no sería conveniente, que es volver a formatos más convencionales de la iglesia, que no sé si sea conveniente para la iglesia en el momento que está viviendo, ¿ok? Pero creo que eso es lo que se va a llevar a cabo en esta elección, o sea, esa decisión entre lo liberal nuevo y continuar con ese camino liberal, reformista de Francisco, o volver a lo conservador. Ok, yo creo que la balanza está inclinándose más hacia continuidad, Sí, por lo que he escuchado. si vemos los candidatos más fuertes, pareciera que sí. El segundo candidato que tenemos es el presidente, por decirlo de alguna forma, del Vaticano, del país del Vaticano. Cómo es que es el nombre? Pietro Parolin, es Pietro, secretario de Estado. Pietro Parolini, secretario de Estado del Vaticano. Este sí es, si el otro era un candidato conciliador, muy cercano a las políticas del Papa Francisco, este es un candidato absolutamente político, vinculado en muchas negociaciones en muchas partes del mundo. Incluso estuvo en Venezuela y participó en negociaciones con el gobierno venezolano y la oposición. También Nuncio. fue nuncio apostólico de Venezuela. También participó en negociaciones en China. Este es un personaje sumamente político. Es un presidente, pues. Sí, este es un tipo, este es el político. De los tres que tenemos, este es el político. Pero ¿Ok? quizás es el que ayuda a llevar el consenso entre las dos Claro, tendencias, ¿no? puede ser un personaje como, si quieres como conseguir un punto medio, quizás te podrías ir por Este él. es el punto medio. Y además es políglota, habla inglés, italiano, francés, español. Me imagino que entiende latín porque Yo creo que sí. la mayoría de los papas hablan varios idiomas. O sea, yo creo que es algo importante, ¿no? Sí. Tengo entendido que hay unos que hablan más que otros y, por ejemplo, Benedicto hablaba muchísimos idiomas. Y es que haciendo tu idioma natal, el alemán, tienes que aprender a hablar otro idioma. Idiomas, incluyendo que leía hebreo, por ejemplo. O sea, Benedicto creo que hablaba como 10 idiomas, una cosa así. O sea, específicamente era un tipo muy diestro con los lenguajes. Ok, y ahora, para mí, el tercer candidato y el que a mí me gustaría que resultara seleccionado, ¿nombre, Claudia? Se llama Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle, que es un
filipino. Ajá. Y que creo que haría la iglesia mucho más colorful. Sí. ¿Sabes? Como, coño, que el papa sea de ojos rasgados. Además que O sea, no tuviese que el papa no tuviese esa imagen occidental que han tenido todos los otros, porque Francisco era latinoamericano, pero de descendencia italiana y con una imagen, Bergoglio, o sea, ¿qué calle es ese? descendencia italiana con una imagen, no era un indígena mapuche, o sea, No, no. era un tipo de una imagen No era Maradona, no era italiana, Maradona sí, para nada. sumamente occidental, Sí. ¿ok? Qué interesante sería ver en ese lugar a un tipo con rasgos asiáticos. Pero lo es posible. O sea, ya pasamos por un alemán Yo que hablaba sería 9. sería un Un hit hit. para la Iglesia Católica que un papa tuviese rasgos asiáticos. Una cosa importante que se debe decir es que la Iglesia Católica ha crecido mucho en seguidores en Asia. Qué loco, ¿no? Y este tipo, que es el que más se parece a Francisco, más cercano a la gente, el tema con los pobres y todo este tipo de cosas, entre los cargos que ha tenido, uno fue como de una parte de la iglesia que se encarga de la evangelización. Perfecto. De la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. O sea, es un tipo muy relacionado a la evangelización y tengamos en cuenta esto. ¿De qué se trata la iglesia? O sea, la iglesia no quiere menos seguidores, no quiere seguidores de más o de menos calidad. La iglesia es un super influencer. Mientras más seguidores, mejor. Y este tipo podría ayudar en ese camino de obtener más seguidores, evangelizar, ampliar la iglesia y continuar por un camino más liberal, diría yo. Yo diría inclusivo. Inclusivo, O sea, liberal. porque Para mí, un hit. Si el día que se elija al Papa aparece este tipo con rasgos asiáticos en el balcón de San Pedro, coño, yo creo que sí sería un gran cambio. tu vaso. Eso sería para mí Porque, tu coño, vaso. otro Papa blanco, con pelo blanco, con rasgos occidentales, Además le dicen que es el Francisco asiático. le Imagínate. dicen el Francisco Asiático. Ese es su sobrenombre. Así que si hay algo que podría garantizar las políticas de Francisco, obviamente sería este Papa. ¿Tú crees que sería más exitoso que un papa negro, por ejemplo? O sea, afroamericano. Hay una opción O en negro, afrodescendiente. Sí, una hay una opción que opción. viene en negro, Pero ojo, ese negro no es tan... No es pero no es una buena opción porque es un No. tipo súper conservador. Es la Sí. opción en negro, pero súper conservador. Entonces, y creo que no lleva chance. O sea, No. es una posibilidad, pero no lleva ningún tipo de chance. Así que no hay Vamos a que, descartar el de Gana. ni siquiera lo vamos a, yo no lo estoy No mencionando. para decir ni siquiera Yo su nombre. creo que el próximo papa está entre estos tres nombres que acabamos de mencionar. Sí, yo también. Luis Antonio, tenemos a Pietro y tenemos a Mateo. Oye, no sé cuál Eso, de los tres me gusta más. pero- eso para mí, el rasgos asiáticos. Quiero ver rasgos asiáticos en San Pedro. Sí, Me parecería sumamente más como interesante, sí. ¿sabes? O sea, es como... Me sorprendería, porque a mí lo que Sí, me pasa a veces es y que los filipinos son como, tú sabes, como las divertidos. mujeres filipinas son bellas. También. Si pudiesen Coño, entrar en algún... curiosamente, en Filipinas no es donde la mayoría de la población Es es bella. budista. Ah, bueno, sí, también. ¿O no? O eso era... No, eso era Tailandia. Tailandia. Tailandia, que es lo de White Lotus, de la última temporada de White Lotus. Filipinas. Pero su tesis, la tesis del Papa Asiático, aborda el tema del Concilio del Vaticano II, donde te acuerdas que estábamos leyendo que sucedió lo de que, o sea, que abrieron, o sea, flexibilizaron ciertas cosas, hicieron ciertas normas. Estábamos leyendo acerca del Concilio Vaticano. Vamos a ver aquí. Ah, ok. Bueno, vamos a saltar una cosa, que es que, bueno, ya sabemos cómo es el proceso el proceso de lo que sería el cónclave. Sabemos cuáles son nuestros principales candidatos y ahora vamos a hacer un pequeño repaso que me pareció importante de quiénes han sido los papas de los últimos 100 años. Esa parte me encanta. Los últimos 100 años hemos tenido unos 8 papas y vamos a irlos repasando uno por uno. El primer papa, desde 1922 hasta 1939. Wow. Soy bueno, ¿eh? Eres bueno. Soy bueno. Se llamaba Pío
Pío XI. Pío XI. Bueno, tuvo un papado relativamente largo desde el 1922. O sea, básicamente su papado vino justo después de la Primera Guerra Mundial y terminó básicamente con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a tener a un papa importante que se llamó, este es Pío VII, ¿no? Pío XII. Pío XII. No sé por qué, no sé qué pasó ahí, pero saltaron de Pío XI a Pío XII. Ah, no pasó nada. Pío XII, Sí, Pío XII. Sí, no pasó. que estuvo desde 1939 hasta 1956. 8. Hasta el 58. Bueno, estuvo Está cerca. bien, está bien. 1958, es decir, el papado de este tipo estuvo, bueno, en la situación protagónica fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, que le tocó un momento agitado, Sí. ¿ok? Después de él viene el primer Pablo, No, ¿no? Juan. Juan, ajá, mentira, el primer Juan. ¿Juan qué? Bueno, no fue el primer Juan, Juan Ah. 23. El Juan número 23. Juan 23. Ujú. Juan 23 fue el que convocó Del concilio. el concilio, el segundo concilio Del Vaticano. del Vaticano, ¿ok? ¿Qué fue eso? O sea, para que los que se lo están preguntando. Es interesantísimo porque este tipo convocó a todos los cardenales, los metió dentro de San Pedro, o sea, en el Vaticano, y se pusieron a discutir para modernizar la iglesia. Y una de las cosas que me pareció más interesantes de todas es que decidieron que la misa ya no tenía que ser obligatoriamente en latín. Eso, coño, ayudó O mucho. sea, que antes la misa era en latín O sea, nadie entendía nada, pues. y se estaban hundiendo. De- Obviamente, nadie entendía un coño en las misas y entonces el tipo dijo, mira, hay que poner esta vaina en los idiomas de los lugares porque como coño, o sea, vamos a evangelizar gente Que no entiende nada. Mira. hablando en latín. Sí. No. Entonces, Ese fue Juan 23. ¿Ok? ahora, Juan 23 fue sucedido por Pablo. Sí. Sexto. Pablo VI lo que hizo fue continuar con esa modernización de la iglesia. Sí. ¿Ok? Él que le dio continuidad a eso. Y después de él, de ellos dos, vino el primer Juan Pablo. Sí. Tomando el nombre de Juan Y de Pablo. y de Pablo, que eran los papas predecesores. Pero el problema con Juan Pablo I fue que duró muy poco. Juan Pablo I duró 33 días Ay, sí. en el cargo. Es decir, a los 33 días le dio un infarto y se murió. Y tenía 65 años, no era viejo. Estaba joven. Hay la teoría de que lo mataron. No hay pruebas. Pero sí. Siempre es posible. Uno después que se entera de todas las tramoyas de la iglesia católica, ¿tú quieres agua? No, No, está bien. Después que uno se entera de todas las tramoyas que suceden dentro de la iglesia católica y todo ese hermetismo, mira, no tengo pruebas, pero no me quedarían un dudas. libro de Dan Brown, ¿no? Sí, para una película de esa conspiración. Bueno, después de este señor, que duró 33 días, vino el famoso Juan Pablo II. Sí, que duró full. De todos los papas que hemos nombrado hasta ahora y que nombraremos, Juan Pablo II es el que ha durado más. Duró 27 años en su papado. También por eso, para nosotros, Juan Pablo II es como la imagen más familiar de papa, porque ha sido el papa que más tiempo hemos visto. O sea, yo crecí con Juan Pablo II. O sea, y para mí la imagen del papa es la de Juan Pablo II. Al punto de que, además que fue un papa entre los católicos bastante popular, no fue un papa realmente reformista ni nada, pero era popular y mucha gente le rezaba a Juan Pablo II y fue Francisco quien finalmente lo beatificó. Hoy en día Juan Pablo II y Juan Pablo I son santos. Sí. Ambos. Y el segundo tuvo un papel súper importante en la caída del comunismo. Sí, él vivió la caída del bloque soviético. Exacto. Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II, después de 27 largos años como papa, finalmente falleció, murió y vino nuevamente un cónclave en el cual se seleccionó a Ratzinger. Ajá.
Ratzinger, que eligió el nombre de Benedicto, no sé qué número, 16. Benedicto XVI, que también estuvo, no, digamos que no estuvo poco tiempo en el cargo, No, algo así como 5 o 7 años. 7 años. 7 años y 8. bueno, renunció. Si quieren saber por qué renunció, vean la película Los dos papas. Yo creo que es esencial y la película lo explica mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. Al renunciar, bueno, se debe elegir otro papa. Y la selección o la elección de este papa fue la de Francisco, que también ocurrió en un cónclave bastante efectivo y rápido. No fue largo el cónclave en el cual salió elegido Francisco. No, ya va. Y además fue un conclave, ¿cómo se llama? Como poco común, en el sentido de que por primera vez en 600 años estaban eligiendo un papa sin que hubiese muerto otro papa. El papa Benedicto quedó como emérito. O sea, Hay un, nunca dejas de mira, ser papa. hay una conversación hay miles de conversaciones de los dos papas, la película Los dos papas, que es increíble. Pero Francisco está en desacuerdo con que, bueno, no Francisco, o sea, Bergoglio, en ese momento Bergoglio está completamente en desacuerdo con que renuncie Ratzinger. Él no quiere que él renuncie y hay una secuencia, voy a tratar de parafrasearla que me parece perfecta, y él le dice, no puedes renunciar. Y le dice, ¿sabes por qué los distintos presidentes de distintos países vienen a hablar contigo, tal? Porque a diferencia de ellos, tú vas a morir en el cargo. Ellos no, ellos son transitorios. Y la idea de morir dentro del cargo está relacionada a la pasión de Jesús, o sea, a morir en la cruz. Y entonces el tipo le dice como que, sabes, como que yo tengo que renunciar porque el daño que puedo hacer es peor, que no sé qué. Y Francisco le dice una cosa ahí como al final, como que acaso Jesús se bajó de la cruz, ¿sabes? Como que no te puedes bajar de la cruz. Y cuando ves el final de Francisco, un tipo que estaba muriendo, literalmente, pero Igualito incluso hizo su... salió al balcón, dijo Buena Pascua, después salió en el Papamóvil, hizo todo este tipo de cosas en un estado realmente delicado, tiene que ver con este sacrificio La cristiano pasión de Cristo. para ellos, para la iglesia y para el Papa. Y creo que, a diferencia de Ratzinger, que lo hizo muy bien desde el punto de vista estratégico político, desde el punto de vista cristiano, Francisco lo hizo excelente. O sea, él Mm. se sacrificó en la cruz en su cargo, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita, para cuando termine, cuando ustedes estén viendo este podcast o lo estén escuchando, van a estar enterrando a Francisco. Hay una serie de cosas que quisiéramos comentarles acerca, yo creo que para redondear el tema y para que ustedes entiendan un poco por qué los papas son tan importantes. Hoy en día los papas son importantes. Para mí no tienen dentro de lo que sería la política mundial un peso realmente importante, ¿ok? O sea, no van a cambiar la dirección de una guerra, ¿ok? O sea, el papa realmente hoy en día es importante dentro de la Iglesia Católica, dentro del mundo espiritual, universal, tiene cierta pequeña influencia, pero digamos que no va a parar una invasión, ¿no? No. Ahora, los papas a lo largo de su historia, sí, a lo largo de la historia, sí llegaron a tener mucho poder. ¿En qué periodo? Entre la Edad Media y el Renacimiento, realmente los papas eran tipos con un poder y una influencia realmente poderosa, o sea, eran muy influyentes porque podían llevar a cabo una guerra, o sea, lo que serían las cruzadas eran o fueron promovidas y dirigidas por papas que tenían Qué locura, influencia ¿no? militar. Sí, que podían mover ejército, pues. En Italia habían unos estados que se llamaban estados pontificios, que eran partes del territorio italiano dominados por los papas. O sea, que eran partes donde ellos tenían incluso tropas. Otra cosa que podían hacer los papas era
modificar la política de determinada región o podían presionar a un rey o a un presidente amenazándolo de ser excomulgado de la iglesia. O sea, y eso podía tener una influencia que podía cambiar gobiernos. O sea, de ahí vienen los papas, de ahí viene la iglesia católica, de ahí viene la influencia de estos tipos. Hoy en día lo que queda es como la infraestructura y como de este super imperio que ya no existe, que alguna vez fue la iglesia católica. Ahora tiene mucho menos poder. Y la influencia de la que estamos hablando ahorita con los papas es muy asociada al catolicismo. ¿Tú dirías que los papas hoy en día son como los reyes que quedan? ¿Sabes? Bueno, Que son como sí, unas figuritas de adorno. sí, o sea, como realmente como lo que se puede hablar mucho de qué tanta influencia puede tener en las decisiones La familia. políticas la familia real, por ejemplo, en Inglaterra, donde existe un parlamento, un primer ministro, una democracia, o sea, la influencia es en decisiones claves. Sí, obviamente se dice que no se va a la guerra si el rey no lo aprueba, pero eso es como que llega el parlamento, llega el primer ministro y habla con el rey y le dice, mira, tenemos que ir a la guerra y el tipo, vamos a la guerra. Ok, básicamente es una figura bastante similar desde mi punto de vista. Sí. Entonces, ¿por qué crees que la gente está ahorita tan como metida en el tema del cónclave? O sea, Bueno, es si realmente como... no va a cambiar el mundo, por qué hay tantos ojos metidos ahorita en el Vaticano? Bueno, primero sea, es importante para lo que sería o sea, los católicos, ¿sabes? Están viviendo un cambio de rey, un cambio de presidente, cambio de era, pues. un cambio de era, una modificación importante dentro de su institución. Pero adicionalmente a la gente le gusta el chisme. Nada, a la gente le gusta el chisme, por eso a la gente le gustan las coronaciones, por eso la gente quiere saber con quién se casó la princesa de no sé dónde, con el príncipe de no sé cuál. O ver la transmisión del funeral de la reina Isabel. Y tú dices, bueno, pero Exactamente, o entonces, sea, a la gente le gusta esa huevonada y por eso la gente ahorita los ojos están puestos sobre el Vaticano, así como cuando viene una elección en Venezuela, los ojos están puestos sobre la elección en Venezuela porque hay cosas que van a cambiar, ¿ok? Entonces es importante para muchas personas, realmente es una de las religiones con mayor cantidad de seguidores en el mundo, si no la principal. Ese dato no lo tengo 100% seguro, pero definitivamente es una de las más grandes. Ok, ahora, una cosa importantísima, bueno, no importantísima, dato curioso, porque estamos en un funeral. ¿Se acuerdan que hablamos de Pío VII? Pío XII. Pío O XII. sea, estuvo primero Pío XI, de los que mencionamos en los últimos 100 años, y luego Pío XII, Pero de este funeral vamos a hablar de quién. de Pío XII. Fíjense, Funerales controversiales. funerales controversiales. Esto fue algo que ocurrió en el funeral de Pío XII, ¿ok? Uf. Ubiquémonos en 1939. ¡Wow! Ubiquémonos en Ahí empezó. 1939, Ahí empezó. año en el que muere Pío XII. Como todo papa, al morir, tenía que ser embalsamado para ser exhibido y que llevara un funeral y todo este tipo de cosas. Cuando él muere, el papa Pío XII tenía un médico, digamos, como de cabecera, que se encargaba de, bueno, de sus exámenes, de la salud papal, y también se iba a encargar del embalsamamiento del papa. Este tipo se puso ligeramente creativo y lo hizo de una forma poco convencional, que era como envolviendo al papa en una Celofán. celofán Aceite. aromatizado con tal. Cosa que, ¿cómo se llamaba el médico? Se llamaba, a ver, Ricardo Galeazzi. Ricardo Galeazzi. ¿No? Sí, Galeazzi. Este sistema que él utilizó para embalsamar al papa no funcionó. Y lo grave de esto es que el cuerpo comenzó a descomponerse mucho más rápido de lo que debería, gracias a este sistema fallido, lo cual generó que el cuerpo explotara. Oh, my. El Papa Pío XII Ujú. explotó Ay, Dios. en pleno funeral. Esta es una historia de la vida real. No, ya va, ya va. ¿Cómo que explotó? Explotó por los gases acumulados
lo cual generó una gran controversia y hubo que reconstruir al Papa y velarlo con una máscara de cera, Oh my God. dado que después de la explosión el tipo había quedado desfigurado y le pusieron una máscara de cera, tal. Este tipo, este médico, que no solo era malo embalsamando, también tenía muy pocos principios y le tomó fotos al Papa en su lecho de muerte y lo intentó o lo vendió a medios de comunicación internacionales. Este tipo fue, obviamente, excomulgado de la iglesia, botado del hace rato. Vaticano. Bueno, ya no tenía nada que perder, la verdad. O sea, Sí, lo mejor que podía hacer era vender el fruto de su último trabajo. botado del Vaticano y bueno, vivió en la vergüenza el resto de sus días por ser el responsable de hacer explotar a un papa. Mira, y te digo un dato curioso. Menos mal que el Papa murió en octubre. ¿Te imaginas que hubiese muerto en pleno verano en Italia, a 40 grados centígrados? Hubiese sido la O sea, hubiese volado una la parte tercera del bomba Vaticano. nuclear. No, una bomba nuclear. O sea, bueno, para que vean un pequeño hecho curioso que acaeció en un velorio de papa. Y ojo, estas cosas pueden pasar, en verdad le pasan a cualquier mortal. O sea, tú tienes un cuerpo que no tienes refrigerado y que está en plena descomposición por una semana y, bueno, lo mínimo que puede hacer es ponerse oloroso. Sí. Pero que haya explotado frente Sí, a tu es que la frente, acumulación de gases es importante. parece un Fíjense, perrito cuando el lo Papa- atropellan en la calle. El Papa Francisco pidió una sepultura bastante humilde. De hecho, pidió que su cuerpo lo enterraran en un ataúd de madera, sencillo. Ya, tú ves el ataúd y dices, ¿cómo se nota que se resistieron? O sea, tampoco es una belleza de ataúd, ¿sabes? De una madera así, Tiene como arrechísima, terciopelo rojo. de terciopelo rojo por dentro, porque dijeron, no sean marico, aquí nadie se va a morir, ningún papa va a ir mal. Sí. Aquí está bien que sea de madera y te lo vamos a hacer de madera sencillo pero elegante. Lo cual, a nivel de diseño, el mejor féretro que he visto de papa es el de Francisco. Sí. Porque es una pieza limpia de madera, bella, o sea, porque la mayoría de los féretros son muy feos. O sea, eso es una realidad. Yo tuve un profesor de diseño que dice que qué desgracia que el día que se muera, lo van a meter en una vaina seguramente horrible. Porque los féretros son feos. O sea, aquí, sobre todo en Venezuela, no hay opciones. O conozco pocas opciones para que la gente tenga una cosa como diseñadita. Ay, sí. ¿Verdad? O sea Que que. no parezca una cosa así como de mal gusto. ¿Quién estará a cargo de todas esas cosas como de las escenografías del Vaticano? O sea, a mí me encantaría que Yo me te digo una contrataran. cosa, yo creo Me que el encantaría. Papa, antes de morir, ya había un montón de gente trabajando en el peo. O sea, porque ellos ya saben, este tipo se va a morir y ahí que vamos a tener que salir corriendo, comprar un vaina, y ya saben y empiezan a trabajar. No, esas vainas no se andan con huevo, nada, ¿sabes? Ellos, a lo mejor el médico le dijo, mira, este pana está delicado, en cualquier momento puede pasar algo y se abocaron a ir resolviendo. Acabo de conseguir un artículo que dice, así es el diseño de la tumba del Papa Francisco. De la tumba. Claro, es que él tumba es no va otra a ser cosa. enterrado en la cripta de San Pedro como el resto de los papas que generalmente van a la cripta de San Pedro. ¿Dónde está San Pedro? Por cierto, el primer papa de la historia fue San Pedro, Ok. para los que no lo sabían. Me han Ok. convertido como un sabio de la religión católica, Es impresionante. Yo creo que ya está listo para dar clases de teología. de teología, De religiones del mundo. totalmente. Pero sí, está ubicada dentro de la Basílica de Santa María la Mayor. O sea, Esa era la basílica que más frecuentaba el papa. sí. Pero ¿cómo lo habrán dejado de tomar esa decisión? Yo creo que, yo juraba que eso iba a tener que ser así como una cosa medio obligatoria. ¿Eh? O sea, como que Bueno, cuando eres el papa, eres el papa. Bueno. Y el papa decide vainas. Y si se dijo, él tenía ya planificada su vaina. Bueno, porque mira, te entra una neumonía a los 88 años y coño, tú sabes que las cosas se pueden complicar. en cualquier momento. Mira lo que dijo. O sea, esto lo dejó escrito en testamento. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular, con la única inscripción que diga Franciscus. Ni siquiera Francesco, Franciscus. Los gastos para la preparación. Franciscus debe ser como en latín, ¿no? Sí, yo creo. Me gusta Franciscus. 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 Mira, los Es gastos para la preparación. como Maximus. Mira, los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos
por la suma del benefactor que he dispuesto que sea trasladada a la Basílica Papal de Santa María Mayor, de la cual he dado instrucciones oportunas a Mons Ronald Macricas, comisionado extraordinario. Bueno, lo tenía todo Otra claro, cosa, ¿viste? Lo dejó todo clarito. el funeral lo pagó alguien más. O sea, no lo pagó el Vaticano, lo paga como algún tercero. Pareciera que sí. Pero en su caso, o sea, como que el tipo no quería que dinero de la iglesia se usara para pagar su funeral. Está bien, está bien. ¿Le habrán puesto los zapaticos rojos o por lo menos lo he Mira, dejado yo no sé, pero el próximo papa que venga, si se pone los zapatos rojos, es como, no te quedas tan bien, ¿no? No, queda Pero yo creo que esto que hizo Francisco ya... Coño, además que la gente quiere eso. O sea, es que tú no puedes estar hablando de Jesucristo. con un montón de oro en el cuello, ¿verdad? Coño, es raro. Es raro, es una eso, contradicción. o sea, a mí nadie me va a decir que eso le hubiese parecido de pinga a Jesucristo. Bueno, no voy a decir que sé mucho de lo que estaba pasando por su mente, pero estoy segura que oro, diamantes y coronas no era precisamente el símbolo de austeridad. Otra cosa importante que sucede cuando muere el Papa, importante mencionar, es que, bueno, se destruye el anillo. Hay dos personas que se destinan para que vayan a Mordor, destruyan el anillo en el Monte del Destino y luego continúen con el cónclave. Y cierran la habitación del Papa. Me imagino que la abren cuando ya hay un nuevo Papa, ¿no? Sí, la cierran, la sellan. Yo me imagino es que para que nadie meta o saca información de lo que pudo haber dejado ahí. Otra cosa importante es que el Papa no vivió como en un lugar como más sencillo también que donde habían vivido anteriormente los otros papas. Entonces, bueno, ya estarían enterrando hoy a Francisco y bueno, ya veremos Sí. qué nos depara este cónclave. Y para eso hemos llegado la hora de entrar en la sesión favorita de este podcast, que es Claudia Gurú. Ey, ¿Quién será el nuevo papa, Claudia? ¿Qué dice ¿qué tu personalidad va a mazo? tener? ¿Qué dice tu mazo de cartas pop? La carta que salga, esa va a ser la personalidad del nuevo Papa. ¿Qué te parece? Sí, esa es la intención que le voy a poner. ¿Y sabes de qué me enteré ayer? Por una publicación en Instagram, según la numerología del año en el que nací. Que mi número es el número 9. Y yo, aparentemente, fui un ser astral, fui como una bruja en mis vidas pasadas. Entonces, para que sepas que comprobé esta semana que tengo el don de no de la adivinación, pero sí de de poder proyectar. Es sensible. Tengo sensibilidad, absorbo y tengo la percepción, el termómetro. Bueno, entonces aquí en esta casa se vibra muy alto porque yo también soy un tipo muy... Sí, eres. ¿Cómo es que dice Sí. Graciela? Yo tengo la posibilidad de hablar con Dios. Bueno, Pero bueno, últimamente no he logrado conectar bien. capaz lo que necesitas es esta carta que yo voy a sacar. A ver, Ok. aquí voy. No te lo voy a pasar Aquí porque viene la para- carta. Dios Ajá. mío. Para empezar, esto es un tarot pop lo que estoy sacando, o sea que no vayan a confundirse, no estamos para nada tratando de dar cifras exactas ni personalidades, pero este tarot Se viene pop, el próximo papa. exacto, son 22 arcanos. Se viene el próximo papa. Claudia está a punto de sacar Y la cada carta. arcano tiene un personaje de la cultura popular, o sea, el que salga aquí va a ser alguien que todos conocen. El sol, wow. Eso Mira. nunca había salido. Ok, este es el número, o sea, de los arcanos es el número A ver, pásalo 19. para mostrárselo a la gente. No puedo. Sí, Es sí que puede. estoy atrapada aquí. Déjame, yo me acerco. Acércate tú, ven. Ok, la carta que salió es Ibelli. Ibelli, la verdad es que es una carta que no conozco mucho, pero ya vamos a leer. Ok. Ay, Este mira, es el arcano que salió. Este nunca había salido no, en ningún no había episodio. existido. Los 20 episodios que tenemos nunca había salido. Este es el arcano El Sol. ¿Quién coño es Ibelli? Ok, mira. Dos palabras claves. Alma gemela. O sea, ¿qué quiere que me asoma esto? Que el Papa Nuevo va a ser el alma gemela. O sea, capaz El papa que se viene el es de Francisco la... asiático, señores. Es el... No sé si... Me encantaría que fuese el Me encanta. asiático, pero va a ser alguien que tiene Se parece. conexión con Francisco. O sea, según la lectura de cartas de Claudia, y gracias a que estamos grabando esto antes de que suceda, si es así, Claudia tiene los poderes, Los tengo. que quede claro. No A tengo ver, pruebas, no tengo dudas. Un papa que va a continuar, ¿verdad? Va a continuar con el legado de Francisco. Back to you. Exacto. Y Belli aparentemente es una especie de... son cantantes, o sea, es un grupo que está integrado por dos personas, ¿ok? Una se llama Lisa y la otra se llama Naomi. Son hermanas gemelas.
y músicas prolíficas y creativamente exitosísimas. Pero el arcano que representan ellas dos es el arcano del Sol, cosa que está chévere, porque el Sol representa el amor incondicional, ¿ok? El Sol que está ahí todos los días, día tras día, calentando la tierra, ¿sabes? Y aunque últimamente no ha salido mucho el Sol, creo que es porque el Papa Francisco, que es justo después de la Semana Santa, que debería ser la temporada más caliente del año, comenzaron las lluvias, chicos. En Venezuela. En Venezuela, sí. Pero fíjate que el Sol está apagadito. Ahorita no hay sol. El Sol está dentro de su féretro. Entonces, esta es una carta que solo carga cosas buenas, ¿ok? Presagia éxito, realización profesional, emocional, espiritual, material, sexual, básicamente todos los adjetivos especializados terminados en el sufijo, al que existan en la tierra. A ver, el Sol trae consigo inmensas buenas noticias, se despide de dificultades y la verdad es que yo sí siento que en el mes de abril algunas puertas se han abierto, o sea, ha estado como fluyendo más el... Bueno, me encanta esta carta porque Sí. ya, yo te juro que si salía el guardián de Sertén otra vez me iba a cagar en los pantalones. Yo odio la carta del guardián. O el colgado. Mira, promete claridad absoluta con respecto a encanta el cualquier sol. asunto. El Sol es bueno. Trae mucha luz a nuestras vidas, lo cual significa que las dudas se disipan y los miedos desaparecen casi para siempre. Por tanto, a ver, lo mejor de todo dice aquí es y lo mejor de todo, lo que llevan tanto tiempo esperando, es que el arcano presagia la llegada, la materialización o la cristalización de un amor del bueno, que no se lo lleva el viento, que se lleva por dentro y que no se puede forrar. ¿Ok? Borrar, digo. Antes de irse a enloquecer de amor, recuerden que como todo, tiene dos caras. La carta del Sol también habla de que nunca es buena idea salir de casa sin protección solar y que no es sabio olvidar que mucho sol también quema. ¿Ok? Así que importantísimo que recordemos que al salir, esté nublado o no, es importante usar bloqueador solar, ¿ok? Y es una recomendación que tal vez llamando no lo voy a dar porque... O sea, porque lo que dice es que el sol es bueno, pero al igual que el cilantro, no tanto. No tanto. O sea, todo quema. Y el que se acerca mucho al sol, Excelente complementador de lecturas de carta. increíble, de verdad que eres el complemento perfecto. Esto significa que mucha gloria puede resultar en egoísmo siniestro, que nos aleja de lo que amamos. Así que mosca. O sea, así como es una carta positiva, también es una advertencia, ¿ok? Ok. No se confíen, Como toda cardenales. carta del tarot tiene dos. Miren que el que entra papa a un conclave sale cardenal. Ok. ¿Ok? Bueno, perfecto. Esperemos entonces que la próxima vez que hablemos tengamos un nuevo papa Y que los Juegos del Hambre comiencen. y que comiencen los juegos papales. ¿Ok? Así que bueno, no olviden suscribirse, darle like a este video y por favor comenten en el video, se lo suplico. Otra cosa que queremos decirle, llegamos a nuestro episodio número 20 y pasamos de nuestros primeros 100 suscriptores. Aplauso. Aplauso para Buenísimo. eso. Con eso, Buenísimo. Entonces comenten, denle like, suscríbanse si quieren seguir escuchando o viendo los episodios de Architect Stuff Podcast. Chao.